¿Cómo dice allí la palabra? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, ¿por qué se creó la luz? Porque dijo Dios, diga, porque dijo Dios. O sea, la importancia de decir con nuestra boca. Dios creó la luz con el poder de sus palabras, o sea, con las palabras. Leamos por favor Génesis 1:6. 1:6, leamos todos. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Entonces, ¿cómo se creó la expansión en medio de las aguas? Porque dijo Dios. Digan, dijo Dios. Más durito, dijo Dios. Ok, vamos ahora versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. ¿Por qué se descubrió lo seco y se juntaron las aguas? ¿Por qué? Porque dijo Dios. ¿Por qué se juntaron? Porque dijo Dios. Vamos al verso 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. ¿Por qué entonces se produjo la hierba verde en el campo? ¿Por qué? Porque dijo Dios. Diga, porque dijo Dios. Verso 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿Por qué se crearon las lumbreras en la expansión de los cielos? Porque dijo Dios. ¿Por qué? Porque dijo Dios. Verso 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. ¿Por qué se produjeron los seres vivientes de las aguas? Porque dijo Dios. ¿Por qué? Porque dijo Dios. Vamos al verso 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. ¿Por qué produjo la tierra seres vivientes? Porque dijo Dios. Duro. ¿Por qué? Que dijo Dios. Pregunta para todos. ¿Por qué se crearon todas las cosas en el principio? Porque dijo Dios. Wow. ¿A usted no les parece que eso es importante? ¿Cuántos versículos leímos? ¿Ah? Como 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos del primer capítulo. Y todas las veces que Dios creó, toda la creación se produjo por el poder de su palabra. Por eso el tema que hoy vamos a tratar se llama el poder de la palabra en mi boca. Diga conmigo, hay poder en mi boca. Alguien dijo alguna vez esta frase que se las quiero contar: la criatura más poderosa que existe se encuentra solo detrás de tus dientes. ¿Cómo se llama la criatura más poderosa que existe? La lengua. Tiene poder para crear. Vamos a ver en el libro de Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. A mí me gusta que ustedes me ayuden a leer, por favor. La muerte y la vida están en poder de la lengua,
y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué cosa se encuentra en el poder de la lengua? La muerte y ¿qué más? Y la vida. O sea, uno tiene poder con la lengua para matar o uno tiene poder con la lengua para dar vida. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué sucedería, mis amados, si en este momento el presidente de la República saliera en una alocución en televisión y dijera: este país no tiene arreglo, este país se lo llevó el Chiras, esto está fregado, busquen la forma de sobrevivir porque aquí nadie va a poder sobrevivir? ¿Ustedes qué creen que generaría eso en Colombia? ¿Sería un caos? No, yo creo que el caos más violento que haya existido en Colombia se generaría si un presidente, una persona que tiene poder, autoridad, saliera a decir semejante cosa en los medios de comunicación. Inmediatamente todas las empresas, todos los empresarios de Colombia buscarían la manera de sacar sus capitales, de vender sus activos y salirse del país. Y esto generaría un caos en la nación, solamente por el poder que hay en las palabras de una persona que tiene autoridad. Dios a nosotros, los varones en particular, nos ha puesto como cabezas. Y dice la Biblia: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, de la misma manera que Cristo gobierna sobre la iglesia, el hombre es cabeza en su familia. Pregunto: ¿tiene Jesús de Nazaret poder sobre la iglesia? ¿Qué pasaría si Jesús decretara una palabra sobre la iglesia? Una palabra de maldición o de destrucción. Se destruiría la iglesia. Ahora, ¿qué pasa si un hombre que es cabeza de la casa, de la familia, como Cristo es cabeza de la iglesia? ¿Qué pasa si un hombre declara unas palabras negativas, necias, torpes sobre su casa, sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre sus finanzas? ¿Qué pasaría? Esas palabras indiscutiblemente traerían una destrucción gravísima sobre la familia. Por eso, hazme un favor y dile a la persona que tienes a tu lado, dile: cuida tu lengua. Dile: cuida tu lengua, porque tú tienes mucho poder en tu lengua. Tenemos demasiado poder en la lengua para andar hablando bobadas con nuestra boca, para un día que nos dio piedra en la familia soltar una palabra de destrucción: es que esta casa no tiene arreglo, es que esto se va a acabar. Esas palabras que traen sobre esa familia, destrucción inminente sobre la familia. Antes ha sido misericordioso Dios, porque hemos sido tan necios para abrir nuestra boca contra nuestra familia, contra nuestra empresa, contra nuestra casa, nuestros hijos, que antes todavía existe nuestra casa y nuestros hijos, a pesar de nuestras palabras tan necias que han salido de nuestros labios. Quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 10. Romanos 10. Y vamos a leer desde el versículo 8. Pongamos bien atención a esto que está ahí en Romanos 10, 8 hasta el 10. Vamos a leer todos. 1, 2, 3. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, ¿cómo se confiesa la salvación? ¿De qué manera? Con la boca. O sea, la boca tiene poder para traer a nuestras vidas salvación o condenación. La Biblia dice, ¿y qué dice la palabra? Cerca de ti está la palabra. O sea, es tan cerca que está aquí metida, en tu boca y en tu corazón. ¿Por qué dice que la palabra está en el corazón? Porque la Biblia dice, es un versículo que yo le he hecho aprender a la iglesia y quiero que hoy se lo aprendan ustedes. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Díganlo. De la abundancia del corazón habla la boca. Otra vez. Estábamos en una reunión hoy en la mañana con una señora. Y resulta que en una de esa señora llega y dice, ay, fue no sé cuántas. Y soltó una palabrota. Y llega y dice, ay, qué pena, se me salió. Y entonces yo le conté una anécdota que nos pasó a la Bonita y a mí cuando éramos solteros. Estábamos en un grupo de liderazgo católico en que nosotros dirigíamos. Y la líder nacional del movimiento, estábamos reunidos con ella. Y en una de esas, ella, por alguna situación que pasó, llegó y ¡zas!, soltó la palabra esa que nosotros usábamos antes en el hombre viejo, la grandota. La soltó, ¡zas!, y se le soltó así. Y ella de una vez llegó y dijo, ¡ay, qué pena! Se me salió. Entonces nos despedimos, cogimos el bus y vamos para la casa. Y me dice la monita en el camino, me dice, amor, eso que dijo esta señora es verdad. Cuando dijo, qué pena, se me salió. Me dijo, porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que nosotros no podemos decir algo que no está en el corazón. O sea, a mí no se me puede salir algo que no tengo. Esto que tengo aquí en el bolsillo, me metí la mano en el bolsillo y se me salió. ¿Por qué se me salió esto del bolsillo? ¿Por qué? Porque estaba metido en el bolsillo. O sea que si no estuviera ahí, no se me había podido salir del bolsillo. Eso es como tan elemental, mi querido Watson. Pareciera que fuera como lo estuviéramos pintando con plastilina, ¿cierto? Pero es que la palabra de Dios es tan sencilla para que la pueda entender un niño de primero de primaria. Es así de sencillo. Yo no puedo hacer que salga por mi boca lo que no está en mi corazón. Pensemos en esto. ¿Por qué creen ustedes que uno dice vulgaridades? ¿Ah? ¿Por qué? Porque desde pequeño en nuestra casa, a nuestros tíos, a nuestros padres, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros del barrio, a nuestros amigos del colegio, los hemos escuchado decir esas vulgaridades. Y se dicen y se dicen y se dicen de tal manera que quedan en abundancia en mi corazón. Porque ¿saben qué es lo que hay en el corazón? Lo que entra por el oído. O sea, uno oye algo y viene y hace y queda grabado. Ese es el disco duro del ser humano, el corazón. Y ahí queda grabada esa vulgaridad. Entonces cuando yo estoy haciendo algo y de pronto digo y ¡pa!, me machaco. Del susto tan tenaz,
Entonces, ¿qué puedo decir? Santo es Él, aleluya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo no me sé ningún versículo de la Biblia, si yo solamente me sé vulgaridades, ¿qué crees que voy a decir en el momento en que me machaque con ese martillo? ¿Qué voy a decir? Una vulgaridad, una grosería de las más grandes. Entonces, para poder cambiar lo que dice mi boca, yo tengo que cambiar lo que está grabado en mi corazón. Estamos aprendiendo en la universidad en este momento hebreo. Cada palabra de hebreo nos está costando sudor, porque primero son garabatos diferentes a los nuestros, porque las letras no son las mismas letras que nosotros manejamos aquí en América, a nivel anglo, a nivel de Estados Unidos, en América, no son las mismas, ni en Europa, imagínense, son unos garabatos. Y cada palabra que nos estamos grabando, por ejemplo, en inglés, en hebreo, Génesis se escribe Bereshit, Bereshit. Pero para yo poder decirles soy Bereshit, llevo como un mes repitiéndolo, porque les aseguro que para grabarse eso es un camello. Es un camello. Estamos aprendiendo ya a leerlo, pero todavía no lo entendemos. Estamos leyendo algo que no entendemos todavía. Pero esas palabras que ya no sabemos es porque yo las vengo repitiendo, por lo menos yo como profesor, desde hace un mes. ¿Cómo quieres tú que salga por tu boca el poder de la palabra de Dios si tú no tienes ni idea de la palabra de Dios? ¿Cómo pretendes que en los momentos de aflicción, de dificultad, en vez de que se te salga, como decía mi abuela, porque eso sí no sabemos los dichos de los abuelos, ¿no? Árbol que nace torcido, nunca su tronco endereza. Al que buen árbol se arrima, buena rama le cae encima. Perdón, buena rama lo cobija. Cuando río suena, piedras trae. ¿Por qué no sabemos esos dichos? Porque se los hemos escuchado a los abuelos y a los taitas miles de veces. Y tantas veces los hemos escuchado que nosotros mismos ya los tenemos fresquitos y los podemos decir. ¿Por qué nosotros no tenemos grabada la palabra de Dios en el corazón? Porque nunca nos trajeron a la iglesia cuando niños, porque nunca nos llevaron a la iglesia infantil, porque nunca nos enseñaron mi papito y mi mamita la palabra de Dios, porque ellos se basaron en una filosofía, era todo lo que tenían, no son culpables. Ellos tampoco sabían, a ellos tampoco los llevaron, tranquilos. Por eso ellos nunca nos hablaron la palabra, por eso no sabemos la palabra. Por eso cuando queremos tener una palabra para la situación que viene en mi vida, me toca comenzar a ir a buscar en la Biblia a ver dónde dirá algo de eso. Por eso desde que llegamos al encuentro, mis amados, comenzamos a bombardearles palabra de Dios. ¿Sí se dieron cuenta de eso o no? En el desayuno, después de que terminaron el desayuno, ¿qué venía con unos dulcecitos pegados? Un versículo bíblico. Y en el almuerzo, un versículo bíblico. Y en la comida, un versículo. Y en el otro desayuno, y en el otro almuerzo, y todas las charlas que poníamos en el tablero, ¿qué tenían escrito ahí? La palabra de Dios. ¿Y saben por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa para cambiar nuestras vidas. La palabra de Dios ya cambió nuestras vidas, ya comenzó a hacer una obra poderosa en nuestras vidas. Ahora necesitamos que esa palabra a través de nuestra boca también haga algo poderoso en la vida de otras personas. Pero no es posible que yo hable la palabra si yo no la conozco, si yo no la he memorizado. Yo llevo aprendiéndome Bereshit un mes. Por eso lo puedo decir ahora.
¿Cuántas veces tienes tú que leer la palabra? ¿Cuántas veces tienes que intentar memorizar un verso? Así como dijo el pastor en la reunión de caballeros, que uno lo que tiene, de lo que tiene uno en el corazón, de eso es lo que uno dice. Pero no es así que dice la palabra. La Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nosotros debemos entrar en una etapa en nuestra vida de grabar, de memorizar, de aprender la palabra de Dios, para que en el momento en que yo tenga que soltar algo de mi vida, yo no suelte necedades. Al principio, cuando yo comencé en la vida cristiana, me da vergüenza decirlo, mucha vergüenza, pero yo era re vulgar, demasiado. Los chistes míos eran sucios, feos. Tenían que tener 4 vulgaridades dentro del chiste para que fuera chiste mío. Un día una señora aquí en la iglesia, que era vecina mía en aquel entonces, llegó a la iglesia. Vilmelena, mi hermana, la trajo a la iglesia. Y cuando ella llegó aquí a la iglesia, estábamos allá afuera en una terminación de una reunión de caballeros, y ellas terminaron reunión de damas, y nos encontramos allí en el parqueadero de la iglesia. Y me dice ella: ay, yo me acordé hoy del chiste ese, Aníbal, que tú nos echaste. Y yo: ay, por favor, Mirecita, no, porque fijo cualquier cosa que yo hubiera contado en esa época tenía demasiada basura. ¿Saben por qué? Porque yo no tenía la palabra en mi corazón. Porque yo solamente había practicado las groserías, las palabras sucias, y no había palabra de Dios en mi corazón. Porque tristemente en la iglesia que yo estaba no nos enseñaron la Biblia, mucho menos aprender versículos bíblicos, mucho menos. Entonces, de novios con la monita, yo le pedí el favor que me ayudara, y comenzamos a aprendernos entre los 2 versículos bíblicos. Entonces terminábamos la reunión de la iglesia, nos montábamos en el bus, y desde que nos montábamos nos íbamos diciendo los versículos que nos habíamos aprendido en esa semana. Yo le decía los míos y ella me iba diciendo los de ellos, y nos íbamos intercalando. Y entonces yo le decía un versículo y ella otro, y obviamente ella me dejaba a mí regado, porque ella ya llevaba años aprendiendo la palabra de Dios. Y quiero que sepan que verdaderamente mis palabras cambiaron el día que me llené, o que llené mi corazón con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene algo muy poderoso, es muy fuerte, es muy pesada. Y eso pasa, ¿se acuerdan ustedes cuando uno hace el arroz? ¿Qué es lo que pasa cuando uno hace el arroz? Uno echa el agua, uno echa el arroz, uno le echa el agua y luego le echa el aceite. Y recuérdeme, ¿dónde queda el aceite? ¿Dónde queda el aceite? No, el aceite siempre se queda arriba. Sí, porque los que no consideran, uno le echa aceite al agua, y el agua se queda abajo y el aceite arriba. Si tú le sigues echando agua, ¿qué es lo que va a pasar con ese aceite? Sube. Y si le sigues echando, ¿qué pasa? Sube. Y si le sigues echando, se va a rebosar. ¿Y qué va a pasar? Se va a botar. ¿Qué es lo que se va a botar primero de todo lo que está ahí? El aceite. ¿Por qué? Porque el aceite es lo que tiene menos poder, menos fuerza. El arroz queda en el piso, la sal que echas, ¡pum!, coge para el piso. Y el agua va por debajo, también con fuerza, y comienza a sacar la grasa. El aceite y la grasa los comienza a sacar. Y el pecado y las vulgaridades son como la grasa, son sucias, son dañinas. Y cuando comenzamos a echarle el agua de la palabra de Dios, la Biblia dice que la palabra de Dios es el agua.
Entonces ella entra y comienza a sacar, a sacar y a sacar todas las vulgaridades que hay en el corazón. Y solamente cuando el corazón se rebosa de la palabra de Dios, en ese momento se sale la vulgaridad del corazón del hombre. Y ahí en ese momento es cuando la persona, cuando se machaque, va a decir: ¡ay, santo Dios! ¡Gloria a Dios! Y se pone en manos de Dios a pesar del dolor que tienen, porque ya la vulgaridad no está en el centro del corazón, porque ya la vulgaridad salió del corazón. Necesitamos memorizar la palabra de Dios. En el primer nivel de escuela bíblica en nuestra iglesia, que es una de las potencias más grandes que tenemos en Ecofamiliar, es la escuela bíblica. Gloria a Dios. Hay muchas cosas buenas, pero si ustedes me piden que yo les diga qué es lo más poderoso que tenemos en la iglesia a nivel de ministerios, de trabajo, se llama la escuela bíblica. Ha sido un tesoro tan grande lo que Dios nos ha dado en esta casa, que en el primer cuatrimestre, que dura 3 meses, de la escuela bíblica, se aprenden 21 versículos bíblicos. Los versículos más importantes que debe saber un cristiano en la vida, se los aprende en 4 meses, en un cuatrimestre que realmente dura 3 meses. Entonces el examen final es: escriban los 21 versículos bíblicos. Y ese examen final está demostrando que yo acabo de crecer en mi relación con Dios. ¿Saben qué es lo que sucede? Que entonces el día que venga la prueba, yo voy a poder decir lo que dice Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Porque yo lo aprendí. Si no me lo aprendo, jamás lo voy a poder decir. Y tiene que haber un modelo ordenado para aprender la palabra de Dios. Si yo quiero que mis palabras sean la palabra de Dios, que mis consejos sean la palabra de Dios. Por ejemplo, con todos los años que llevamos estudiando la Biblia, predicando, yo procuro aprenderme de memoria cada versículo que voy a predicar. Eso le he enseñado al grupo de líderes también y de guías para el encuentro. Y me gustó ver varios de los líderes diciendo de memoria los versículos de su predicación. Me sentía tan orgulloso en este encuentro de ver que los líderes fueron obedientes, que imitaron lo que yo les había enseñado y lo que yo he practicado, y se memorizaron los versos, los versículos que iban a predicar en el encuentro. Wow, eso me gustó, me encantó en este encuentro. Y yo quiero que sepan que esa es una de mis tareas. Siempre que voy a predicar algo, aprenderme primero los versos que voy a pararme a enseñar acá al frente. Entonces, ¿eso que me ha obligado? A aprender hartos versículos bíblicos. Hartos. Entonces, cuando yo tengo que atender una consejería matrimonial a un hombre o a un joven, cuando estamos con mi esposa atendiendo una consejería matrimonial y la persona nos cuenta un problema, a mí automáticamente, o más bien espiritualmente, pero es automáticamente, inmediatamente el Señor me trae a memoria el versículo perfecto que debo decirle a esa persona que me está pidiendo consejo. Y entonces me dice: no, pastor, es que definitivamente con mi esposa nosotros estamos a punto de reventarnos, esto se va a acabar, y no, yo creo que esto definitivamente no lo podemos arreglar, nos toca separarnos. Y entonces yo me acuerdo de la palabra que dice que el matrimonio, según la palabra de Dios, es hasta que la muerte nos separe. Por tanto, dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por tanto,
lo que Dios juntó, dice la Biblia, no lo separe el hombre. Entonces, ¿qué palabra yo le estoy diciendo? ¿Mi consejo? No, mi consejo sería la embarrada, porque yo varias veces veo a esos hombres que dicen, no, esto no puedo. Ay, me dan ganas de decirles, ¿sabe qué? Lárguese. Ganas de decirles si me dan. Pero yo tengo que decirle lo que dice la Biblia y jamás le suelto mi pensamiento. Y le digo, la Biblia dice que lo que Dios unió, no lo separe el hombre y punto. Y no me busque otra palabra. Un día llegaron a mí a pedirme un consejo estando pastoreando las parejas en la misión carismática. Y era un hombre que había nacido en un pueblo del Tolima. Y los papás, cuando nació ese chico, ellos lo dejaron a cargo del abuelo porque entraron en una crisis financiera y se fueron a otro pueblo cercano a buscar trabajo. Y consiguieron trabajo y se quedaron allá. Y el chico creció con el abuelo. Pasaron los años, y este chico se fue a buscar trabajo a ese pueblo donde estaban sus papás. Y él no tenía ni idea que él tenía una hermana. No tenía ni idea. Y vio una china en el pueblo y se enamoró de ella. Ahí viene quién era. La hermana. Él decía, es que la siento como gemela mía, es la mujer de mi vida, es parecida a mí. Pues claro, su hermana, tonto. Y resulta que él no tenía ni idea que era la hermana. Y se enamoraron. Se fueron a vivir y tuvieron como 5 chinos. Como 5. Y llegaron a la iglesia nuestra. Y yo era el líder de parejas. Me pidieron consejo con mi esposa y fueron y nosotros los atendimos. Y nos contaron su historia y dijeron, pero es que nosotros no sabíamos que éramos hermanos y hasta ahora lo descubrimos. ¿Qué debemos hacer, pastor? Entonces a mí se me ocurrió la lumbrera brutal idea de darle mi opinión. Y yo les dije, no, yo creo que lo que más conviene no es que ustedes se separen, porque tienen unos niños. ¿Cómo lo van a dejar sin papá? Y ahora ¿cómo van a hacer? No. Mi consejo es que no se separen. Sin embargo, como este caso nunca se me había presentado en la vida, lo voy a consultar con mi pastor. Sí. Así que no consideren esto una última palabra en el consejo. Esa es mi opinión. Pero espérense, porque yo necesito consejo de mi dirección de mi pastor para soltarles esta píldora. Y hablé con el pastor a la siguiente reunión de liderazgo. Le conté ese caso y me dijo, mire hermano, ¿qué dice la Biblia? Entonces yo le dije, pues la Biblia dice que es abominable a Jehová que 2 hermanos estén juntos como esposos. Me dijo, y entonces, ¿tú qué tendrías que haberle contestado a él? ¿Tu pensamiento o la palabra de Dios? Le dije, pues la palabra de Dios, pastor. Dijo, pues entonces cometiste un error muy grave de soltar tu pensamiento ante una consejería que venían buscando la dirección de Dios, no la tuya. Wow. Me dijo, y quiero decirte otra cosa, a mí ya vinieron a pedirme consejo desde antes que fueran a ti. Y yo le enseñé lo que decía la Biblia y ellos estaban buscando a alguien que les diera permiso para seguir en esa relación. Entonces yo hablé con la parejita. Me dan ganas de quitarme la correa y darle 3 huetazos a esos tipos, porque me cogieron a mí de tubo de ensayo. ¿Sí o no? Entonces me dio una chispa. Le dije, ¿saben qué? Primero que todo, yo pedí consejo al pastor y mire todo lo que me dijo y me contó que ustedes ya habían ido a hablar con él. Le dije, pero ¿saben qué pasa si ustedes siguen como pareja viviendo una relación matrimonial? Que esos niños suyos, esos 5 hijos que tienen, entre ellos, más rápido de lo que ustedes se imaginan, van a terminar cuadrados, el hermanito con la hermanita, siendo abominable a Jehová ese tipo de relaciones, porque es feo, sucio, asqueroso ante los ojos de Dios que 2 hermanos tengan relaciones.
Así que si ustedes quieren marcar la diferencia y obedecer a Dios, ustedes tienen que separarse. Y con el alma en mi mano, porque yo estaba viendo a esos niños y yo decía: Dios, solamente porque tu palabra lo dice, porque yo en mis fuerzas hubiera dicho otra cosa. Pero como aquí yo estoy es como consejero tuyo, no mío, voy a decir lo que tú dices y punto. Resulta que ellos tomaron la decisión de obedecer. Gloria a Dios. Digan: obedece, papito. A ver, dile a la persona que tienes al lado, dile: obedezca, papito. Obedezca, papito. Déjate de tantas vueltas y obedezca, papito. Ellos estábamos reuniéndonos en aquel entonces en el Coliseo del Campín. Y ellos se metieron a la red de servicio, o sea, Ujieres. Y por una de las escalinatas del Coliseo El Campín estaba allí arriba el esposo, el ex esposo, porque no fueron nunca esposos, estaban en unión libre allá. Y al otro lado la señora, la ex señora. Ellos le enseñaron a sus hijos que para obedecerle a papito Dios, ellos como hermanos tenían que separarse. Y esos niños crecieron, lo entendieron más rápido de lo que lo entendimos nosotros. Más rápido de lo que me demoré en entenderlo yo, lo entendieron esos niños. Y ellos dijeron: mi papito y mi mamita, para obedecer a Dios, como ellos son hermanos, decidieron separarse para darnos ejemplo de obediencia a Dios. Porque un hermanito con una hermanita nunca se deben cuadrar ni tener sexo. Crecieron los niños y son siervos de Dios, de los más hermosos siervos de Dios en esa congregación. Y nunca hubo relaciones entre esos hermanitos entre sí. Obedecieron a Dios. Al principio hay cosas que vienen de parte de Dios que no necesariamente nos van a parecer. Pero si dice eso la palabra de Dios, es eso lo que tenemos que obedecer, y no lo que a nosotros se nos antoje o se nos dé la gana o nos parezca. Porque pareceres hay 7,000 millones de pareceres sobre la faz de la tierra hoy en día. Tantos como seres humanos hay 7,000 millones de pareceres. Pero palabra de Dios solamente hay una poderosa para cambiar nuestra vida y nuestras generaciones. Amén. Así que dile a la persona que tienes al lado una vez más, dile: obedezca, papito. Obedezca, papito, aunque te cueste, aunque sea duro, aunque no estés de acuerdo, obedece lo que Dios te manda y tú vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir nosotros, los consejeros de Dios en la iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que decir? Lo que Dios dice, la palabra de Dios. Pero yo no puedo ser un consejero de Dios si yo no me sé la palabra. Si yo no sé palabra de Dios, no puedo. ¿Qué les voy a enseñar a la gente? Lo que dijo mi abuela. Por eso es que estamos como estamos, porque mi abuela también tenía muchos problemas y no conocía la palabra de Dios. Era una linda mujer, una buena mujer, pero ella no conoció la palabra de Dios. Por consiguiente no me la enseñó. Y si no me la enseñó, entonces yo tengo que cambiar la historia de aquí en adelante. Y no son los dichos de los abuelos los importantes, son los dichos de Dios los importantes. Amén. Y si no, terminamos dándole el consejo de mi abuela a nuestros discípulos y no el consejo de Dios a nuestros discípulos. Amén. ¿Si es importante estudiar la palabra o no? ¿Debemos entrar a la escuela bíblica a estudiar o no? Si nosotros no entramos a la escuela bíblica teniendo en esta casa ese tesoro como es nuestra escuela bíblica. ¿Saben qué tiene la escuela bíblica? Es una forma inductiva, es una forma profesional, es una forma ordenada, lógica, coherente para aprender la palabra de Dios. Así que no comiences a aprenderte la palabra de Dios o a decir la palabra de Dios como algunos acostumbran a hacer. Por ejemplo, yo conocí a una persona que le gustaba que Dios le hablara cada vez que él abría la Biblia. Y un día estaba en un problema tenaz, muy tenaz, y dijo: Dios, háblame. Y llegó y abrió la Biblia y Judas fue y se ahorcó.
Entonces él quedó: Dios, ¿qué me quieres decir, Señor? Y luego vuelve y abre: lo que has de hacer, hazlo pronto. Qué peligro es que cojamos la Biblia como si fuera un amuleto, ¿no? Como si fuera un azar. Háblame, aquí. Háblame aquí. Eso es muy peligroso. Hay que hacer un devocional diario. Yo tengo que estudiar la Biblia de manera sistemática, ordenada. Y en la medida en que yo voy estudiando la palabra, Dios me va hablando de una manera poderosa a mi vida. Pero no cojas la Biblia como si fuera una ruleta, a dar vueltas hasta que escojas el número que te convenga o lo que necesites escuchar. Porque Dios puede hacer que te responderte de una manera así también. Pero no es la forma como Dios quiere que tú uses la palabra de Dios. Amén. Debes entrar a estudiarla. ¿Cuántos de los que están aquí ya estudiaron la escuela bíblica o están por lo menos en primer nivel de escuela bíblica? Levante la mano. Levántala sin vergüenza. Ok, levántela eso. Ok, ¿cuántos quieren estudiar la palabra de Dios? ¿Sabes qué? Lo que has de hacer, hazlo pronto. Hazlo pronto. No dejes para mañana. Quizá para mañana, como diría el profeta José Luis Perales, quizá para mañana sea tarde. No sabemos. Hazlo ya. Comienza a prepararte ya. Es la oportunidad que Dios te está dando para meterte. ¿Saben cuánto vale el cuatrimestre de la escuela bíblica aquí en Ecofamiliar? ¿Cuánto? 45,000 pesos. Incluye el material, los maestros, todo el sistema de evaluación, todo lo que tú recibes por 45,000 pesos el cuatrimestre. Eso es muy barato. Es más, hay personas en la iglesia que si tú no tienes con qué pagar, te ayudan financieramente para pagar tu estudio. Pero ¿sabes cuánto tienes que sacar cada día o cada semana para poder pagar la escuela bíblica? Con 4,000 pesos, 5,000 pesitos semanales es suficiente para que tú pagues toda tu escuela bíblica en el cuatrimestre. Es muy fácil. Y yo hoy no vengo a venderle la escuela bíblica. Hoy vengo a decirles el poder que hay en el que conoce la palabra de Dios y la debilidad tan grande que hay en el que no conoce la palabra de Dios. Vamos por favor al libro de Mateo 8. Por eso es que dice que la palabra está en mi boca. ¿Y dónde más? Y en mi corazón. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 8:8. Pongámoslo por favor. Mateo 8:8. Respondió el centurión. ¿Se acuerdan el centurión? Fue a decirle: Señor, mi criado está gravemente atormentado, está a punto de morir y necesito que por favor vengas a mi casa. Y necesito, Señor, que tú lo sanes. Y Jesús le dijo: vamos. Y él le dijo: no es necesario que tú vengas a mi casa. Mire lo que dice. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente que di la palabra y mi criado sanará. ¿Solamente qué? Di la palabra. ¿Sabes qué tenemos que aprender nosotros? A decir la palabra. Y mi criado sanará. Veamos la respuesta ahí mismo en versículo 13. Veamos todos. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Jesús tuvo que ir hasta donde el criado para orar por él? No. ¿Solamente qué hizo? Dijo la palabra: ve, y como creíste, sea hecho. Por eso el Señor Jesucristo enseñó varias veces que las cosas se hacen conforme nosotros creemos. ¿Y saben cómo le demostró el centurión a Jesús que creía en el poder de la palabra de Jesús?
¿Cómo le demostró? Pero ¿cómo se lo demostró? Diciendo con sus palabras que creía en Jesús, que con solo la palabra de Jesús fuera sanado su criado. O sea, la fe se muestra por nuestras palabras. Hay dos formas como mostramos nuestra fe. Una es por nuestros pasos que damos. Por ejemplo, yo creo, tengo fe, que si yo camino hacia allá, esto no se va a caer. Entonces yo comienzo a caminar. Y solamente si doy los pasos estoy demostrando si creo eso o no. ¿Sí me hago entender? Yo jugué un juego que cuando recién llegaron los computadores aquí a Colombia, se montó en los computadores. Porque Danielito, mi hijo, estaba chiquitico y en el computador del tío jugaba ese juego. Y se llama Prince. O sea, Prince of Persia. Príncipe de Persia. Y era como unos 7, 8 niveles, 10, yo no me acuerdo cuántos niveles eran. Pero yo me volví un duro para el primero y segundo nivel. Entonces salía el príncipe de una puerta y tenía que ir a salvar a la princesa que estaba por allá arriba en un nivel alto. Entonces él salía y lo primero que tenía que hacer era pasar unas cuchillas. Luego se encontraba con uno de esos del turbante y perdía una vida. Entonces volvía y comenzaba. Y hay un momento donde uno, para pasar al siguiente nivel, tenía que salir corriendo y tirarse al vacío, porque en la imagen mostraba un vacío. Y uno salía corriendo y tenía que lanzarse al vacío. Y luego que uno se lanzaba, la imagen mostraba que había un corredor acá al frente donde uno caía y seguía. Y ese paso uno tenía que aprender a darlo por fe. Y yo entendí que era la fe viendo esa imagen. Hay muchas cosas en la vida que tenemos que aprender a caminar y a lanzarnos sabiendo que Dios me va a sostener, que Dios me va a ayudar y que Dios me va a levantar. Y aprendí que si nosotros no estamos dispuestos a creer, no vamos a tener nada en la vida. La Biblia dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Digan conmigo: es pues la fe. Dígalo duro: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Otra vez: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea que yo demuestro mi fe por mis pasos. Por ejemplo, yo veo que hoy va a llover. Yo creo que va a llover. Es más, oré a Dios para que lloviera. Pero yo salgo sin sombrilla y me voy a hacer una vuelta sin sombrilla. Entonces, creo que va a llover, a no ser de que tenga muchas ganas de lavarme y de empaparme con granizo. Pero si yo creo que va a llover, yo saco la sombrilla. O sea, entonces yo hago un acto de fe. Eso es un acto de fe: coger la sombrilla y echarla porque yo creo que va a llover. Entonces, cuando yo creo que Dios me va a bendecir con un carro, entonces yo comienzo a hacer el curso de conducción, porque yo creo que en 2 meses voy a tener un carro. Entonces, si yo quiero y creo que Dios me va a regalar un apartamento, entonces yo salgo y voy a ver proyectos de construcción y voy a ver apartamentos nuevos y a ver posibilidades, porque yo creo que Dios me va a dar un apartamento. Pero esa persona que nunca sale a ver un apartamento, que nunca se atreve a ir a mirar un carro, es porque no cree que Dios le puede dar eso. Y más bien dice: ¿yo para qué voy a eso? El día que Dios me dé la plata, ese día lo compro. Antes, ¿para qué? Entonces, ¿qué paso de fe dio?
Ninguno, al contrario, negativo. Y esa fe negativa también se cumple. Porque lo que está diciendo es: no lo voy a tener. Y si yo lo declaro, así va a ser. Entonces mis palabras tienen demasiado ¿qué? Poder. Vamos por favor a ver en Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 12. Quiero solamente que lo leamos rápidamente todos. Jóvenes, una miradita acá. 1, 2, 3. Santiago 3, del 1 al 12. 1, 2, 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan. ¿Cómo es que obedecen los caballos? ¿Se les pone qué? Un freno, acá, así. Y eso tiene un chuzo ahí que aprieta la lengua al fondo, así. Y viene al lado el cordón con que uno lo agarra acá, o el lacito con que uno lo agarra acá. Cuando yo voy caminando, yo lo tengo que tener suave. O sea, yo no le tengo apretado eso, porque si le aprieto eso, el caballo me bota de para atrás como si frenara en seco. Y cuando uno no sabe, uno del susto lo aprieta. Entonces el caballo hace... Pues claro, le estoy apretando el freno y le estoy chuzando. Entonces cuando yo quiero que camine, le tengo que soltar las riendas. Y el caballito comienza a correr. Y yo quiero que voltee a la derecha, ¿qué le hago? Le aprieto el cabestro hacia la derecha. Y si quiero que voltee a la izquierda, le aprieto este coso a la izquierda. Entonces él hace así. Y por donde mueva la cabeza, para allá coge todo el cuerpo. O sea, para donde coja la boca, para allá coge todo el cuerpo. Y mire lo que dice la Biblia: he aquí, nosotros ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Saben qué son los caballos? ¿Por qué Dios pone a los caballos aquí en este libro como ejemplo? Porque el caballo es el símbolo de la fuerza. Por eso es que la fuerza en física se mide por horsepowers, o caballos de fuerzas. O sea, el caballo, los motores, ¿cómo se miden los motores? Por caballos de fuerza, así se llaman. O sea, el caballo es el símbolo ¿de qué? De la fuerza romana, para los romanos. Entonces, por eso se usan estos ejemplos acá. Y dice: ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezca semejante bestia. En mi pueblo le llaman a los caballos y a las mulas y a eso le llaman las bestias. Dice: ¿ya trajeron las bestias? Dijo: no, las dejamos ahí en el portal, ahí en la fonda. Entonces, ¿para qué se le pone el freno en la boca al caballo? O sea, a las bestias, ¿para qué se le pone el freno en los caballos, en la boca? ¿Para qué se le pone el freno en la boca de los burros? ¿Para qué? Para que obedezca. O sea que si hemos sido muy burros nosotros, o muy caballos, o muy bestias, lo que nosotros necesitamos es un freno. ¿Dónde? En la lengua. En la lengua. Créame que ahí está la clave, en la lengua. El problema no está en la fuerza se domina por la lengua. Para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, está hablando de los barcos gigantescos, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos en el mar, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. O sea, semejante barco tan inmenso, y hay una persona acá mirando, y desde ese timón maneja semejante cosota de nave.
Y miren con lo que lo compara Dios. Digamos, por favor. Así también, igual que el caballo y que los grandes barcos, así también la lengua es un miembro, ¿cómo? Pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Es mejor tenerlo metido dentro de la caja de fósforos, ese cerillo, y no sacarlo, porque después de que se saque, mientras esto se permanezca cerrado, uno se evita la mayor cantidad de problemas en la vida. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mal se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Oyeron? O sea, ese trabajo no lo podemos hacer nosotros, lo tiene que hacer la palabra de Dios. Ningún hombre, ningún ser humano puede domar la lengua. Uno no puede refrenarse. Yo cuando venía a la iglesia, no tanto acá, sino en la misma iglesia tradicional, la católica, yo iba a las reuniones y yo decía: yo tengo que cambiar esas vulgaridades, yo tengo que cambiar eso, yo tengo que cambiar eso. Yo no puedo seguir viniendo a estos grupos y todo esto que estoy haciendo, y con ese poco de vulgaridades que digo, yo tengo que cambiar. Y yo cogí, me decía: no más, ahora sí lo voy a hacer. Y yo salía de los cultos y en la calle más me demoraba en haber salido que ya estaba diciéndola, que ya estaba diciendo la vulgaridad, la grosería. Más me demoraba en salir que volverlo a hacer. Luego, eso no tiene que ver conmigo. Yo no me puedo amarrar con un alambre la lengua y decir: no le voy a dejar hablar. A mí me gustaría mucho ponerles unos esparadrapos de esos gigantes así, para que no vuelvan a hablar, para que solamente se les salgan los ojos. De verdad, hay personas que me gustaría ponerles un esparadrapo en la boca, porque no se quieren aprender la palabra, pero siguen haciendo daño en sus hogares, en sus familias. Por eso dice: ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestra boca? Ponerla que la controle la palabra de Dios. O sea, yo, Aníbal Vanegas, después de haber vivido mi propia experiencia, que ya se las conté, sé, escúcheme bien, sé, después de todos estos años de mi experiencia, sé que no hay forma de cambiar nuestras palabras si primero no llenamos el corazón de la memorización de la palabra de Dios. No es suficiente con leerla, no es suficiente con entenderla. Eso es lo que hacemos el domingo acá. Eso no es suficiente. Por eso la gente sigue siendo sucia y vulgar y grosera y maldiciente en sus hogares. Es necesario memorizar la palabra, porque eso queda grabada en el disco duro y comienza a transformar nuestra vida y nuestras generaciones. Amén. Vamos a estar de pie.